En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, el Señor les conceda de su paz. El pasaje del Evangelio de San Mateo, que hoy se nos presenta para nuestra reflexión, nos muestra otra parábola sobre la segunda venida del Señor, que es el tiempo de la llamada parusía. Los versículos de hoy son la continuación inmediata del pasaje del Evangelio del domingo pasado y por tanto debemos entenderlo en el mismo contexto del encuentro final y definitivo con Dios. La parábola entonces comienza diciéndonos que un hombre, un dueño de una casa, al marcharse de su tierra, llamó a sus servidores y les entregó sus bienes. En la simbología de la parábola, este hombre que se marcha de su tierra representa a Dios y al mismo tiempo alude a la confianza que tiene en sus servidores para confiarles lo que a Él le pertenece. Desde esta primera acción de Dios, podemos pensar que todos los seres humanos, sobre todo nosotros los cristianos, somos solamente administradores de riquezas que no son nuestras. Y la actitud que hemos de tomar es considerar que nada de lo que poseemos es de nuestra propiedad y que hemos de restituir esos bienes que se nos conceden. Por tanto, somos solamente administradores de los bienes del Señor y de sus riquezas que se nos reparten a todos, pero que en su momento hemos de regresárselas con los frutos que se deriven de ellas. La diferencia en dicha administración estará en que cada uno trabajamos, desarrollamos y hacemos evolucionar estas riquezas a nuestra propia manera, según las actitudes y decisiones que tenemos delante de estos bienes. Aunque más allá de los bienes, son las actitudes y decisiones que tenemos de frente al dador de los bienes, es decir, de Dios. La parábola entonces nos da a conocer que los servidores reciben 5, 2 y 1 talento cada uno. Aquí quiero hacer un paréntesis para decir que el talento era una unidad de peso de 30 a 40 kilos y correspondía a 6,000 denarios. Y un denario correspondía al pago de un día de trabajo. Se entiende con esto que la suma confiada a los servidores era bastante alta, era una suma importante. Estos bienes eran enormes, no era cualquier cantidad, no era cualquier suma. Por tanto, este hombre confía a sus servidores mucho y a través de estos bienes confía sobre todo en sus servidores. Luego de esto, cada uno de ellos hicieron lo propio con estos bienes. 2 de ellos negociaron y llegaron a ganar el doble, mientras que un tercero prefirió hacer un hoyo en la tierra y esconder allí el dinero de su señor. De aquí podemos darnos cuenta que los primeros 2 supieron valorar los dones recibidos, mientras que el tercero no lo hizo. Y lo supieron valorar porque su actitud y sus decisiones fueron distintas, ya que tenían relaciones personales e imágenes diferentes de este hombre dueño de la casa. Así, mientras los primeros 2 servidores hablan de su amo como el que da, como el que les ha donado esos bienes, como una persona generosa y despojada, que busca el bien de ellos y que confía en ellos. Por otro lado, el tercer servidor habla de su amo como un hombre duro, como aquel que le quita, como quien no trabaja sus propios bienes, como una persona a la cual hay que temer. Estas 2 formas de ver y conocer al dueño de la casa es fundamental para la actitud y decisión que toma cada servidor de frente a estos bienes. Pero también entra un nivel más profundo, ya que la cuestión de las creencias de cada uno de ellos
lo pone de frente también a esta relación que van a tener cuando regrese el dueño de la casa. En otras palabras, es la fe que está dispuesta a obrar de una u otra forma. Es decir, los primeros dos servidores creen en el dueño de la casa, creen y confían en que retornará en cualquier momento. Mientras que el tercer servidor ya no tiene fe, la ha perdido con el tiempo. Ha olvidado que lo que le fue confiado tenía que ser invertido para que dé fruto para el amo. Pero no solamente un fruto para el amo, sino también un fruto a su favor. No se había dado cuenta que si hay frutos para el amo, esos frutos también iban a ser para él. Porque el amo retribuye a cada uno según su obrar, y la generosidad es abundante al momento de donar sus propios bienes. Por ello, también la invitación para cada uno de nosotros es que entremos en este conocimiento y en esta fe en Dios y en su obrar. Y por tanto, esta será la diferencia al momento también de decidir en nuestra vida cotidiana. Dios es amor y por tanto es donación, es generosidad, es gratuidad y siempre quiere el mejor bien para nosotros. De ahí lo vemos en su actitud con los primeros dos servidores y ciertamente con cada uno de los servidores al confiar sus dones. Sin embargo, la falta de fe, que se traduce en miedo, es lo que muchas veces motiva nuestras decisiones, nuestros sentimientos o actitudes, tal cual como motivó este miedo la decisión que tomó el tercer siervo. Y un miedo que nace de un conocimiento falso de Dios, un miedo que nace también de la falsa interpretación de la justicia de Dios, de su regreso a cada uno de nosotros, de ese encuentro final y definitivo con Él. Un miedo que nos hace olvidar que Dios es el Dios de la vida, del amor, del gozo. Un Dios que nos llama siempre a participar de su vida divina. Un Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Un Dios que quiere que nadie se pierda y que nadie se aleje de Él. Es decir, cada uno de nosotros somos llamados a invertir nuestras vidas en lo que vale realmente la pena, nuestra salvación, y en aprovechar al máximo los días que tenemos antes del encuentro definitivo con Dios. Aprovechar también el don del momento presente. Y ciertamente no desde el miedo, sino más bien desde la libertad y la gracia que se nos dona. Desde la apertura del corazón que quiere conocer y amar al verdadero Dios. Hasta también, ¿por qué no decirlo?, buscar la destrucción de las falsas imágenes que tenemos de Él, sobre todo aquellas en la cual construimos un Dios a nuestra medida, un Dios que se acomoda a nuestros pensamientos. La invitación entonces es a contemplar y conocer al Dios que se nos ha revelado en el Señor Jesús, un Dios que es Padre, un Dios que viene al encuentro de nosotros, un Dios que quiere tener una relación íntima con nosotros, un Dios que quiere salvarnos. De esto dirá Pier Battista Pizzaballa, patriarca de Jerusalén: cuando el hombre deja de conocer a Dios como Padre y empieza a pensar en Él como alguien que quita la vida en lugar de darla, entonces trata de salvarse a sí mismo, de darse la vida solo. Y al final el hombre tiene miedo y también se esconde, se pierde. Estas palabras de Pier Battista Pizzaballa también tienen que ver con el sentido de la interpretación del libro del Génesis, cuando el Señor Dios le da al hombre la capacidad de cuidar la tierra, pero también de cultivarla, de hacerla fructificar,
de vivir en su presencia y de no esconderse debido al pecado. Por ello, mis hermanos y mis hermanas, la parábola de hoy, aunque nos hable también del sentido retributivo y judicial de Dios en su regreso, nos habla sobre todo que dicha retribución y juicio vendrá en la medida en la cual, esperando en Él, seamos capaces de generar vida eterna, de arriesgarnos por invertir lo que Él mismo nos ha dado y de no tener miedo de acrecentar los talentos que nos ha confiado según nuestra capacidad de amar, según nuestra capacidad, valga la expresión, de negociar con estos talentos que Él nos ha dado. Seamos pues como estos dos primeros servidores que conocían a su amo, que sabían lo generoso que era, que agradecieron que les había confiado estos bienes y por eso los invirtieron, los negociaron y al final fueron buenos, fueron fieles y tuvieron su recompensa. Que el miedo no nos paralice, que el miedo no nos lleve a tomar decisiones equivocadas, que el miedo no nos quite la verdadera alegría y no nos quite nuestro camino hacia la salvación. Ciertamente, el pasaje del Evangelio de hoy al final nos habla de cómo le fue a este servidor y quizá también nosotros, si seguimos por ese camino, nos puede llevar a ese destino. Pero recuerden, cada uno con nuestras decisiones, con nuestras actitudes, con ese conocimiento y ese amor que tenemos de Dios, sabemos realmente lo que nos conviene. Pongamos en las manos de Dios entonces nuestras vidas y que sea Él que nos siga donando y que nos siga confiando sus bienes, pero sobre todo que confíe en nosotros para que también confiemos en Él y encontremos el camino verdadero a la vida eterna. Dios les bendiga, paz y bien, y si les gustó el video, compártanlo con sus semejantes, denle me gusta al canal y sigamos compartiendo nuestra vida y nuestra llamada a la eternidad. Hasta luego, hasta la próxima.